Hoy termina en el estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron. El mandatario reiteró los lazos históricos que unen esta región de Estados Unidos con París y reafirmó su interés en preservar el idioma francés y la cultura gala en esa zona. Conectamos en unos minutos con nuestra enviada especial a la ciudad de Nueva Orleans. La Unión Europea fija un tope al precio del petróleo ruso. Los integrantes del bloque comunitario acordaron un límite de $60 por barril como parte de las represalias contra Moscú acordadas junto al G7 por la guerra contra Ucrania. Ampliamos desde Bruselas. Y Bolivia fijó la fecha del censo de población y vivienda para marzo del 2024. El anuncio llega después de las protestas ciudadanas en el departamento de Santa Cruz, que dejaron 4 muertos y cientos de heridos en reclamo a un censo que debería ser realizado en el 2023 para actualizar su representación legislativa y también para aumentar la cantidad de fondos estatales que recibe ese departamento considerado el motor económico de Bolivia. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros hasta ahora. Vamos a comenzar en Estados Unidos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, finalizó su visita o ya está ultimando sus últimas visitas en Estados Unidos en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, que en el pasado perteneció justamente a Francia y que fue vendido al gobierno de Estados Unidos y en donde quedan todavía unos pequeños remanentes de ciudadanos cuya lengua materna es precisamente el francés. Justamente uno de los motivos de su visita fue reforzar y buscar mecanismos para garantizar la supervivencia del idioma en esa zona de la Unión Americana. Vamos a conectar hasta la ciudad de Nueva Orleans. Allá se encuentra Mamen Sala, nuestra enviada especial a esta zona de Estados Unidos. Mamen, muy buenas noches y bueno, ¿qué es lo último que se sabe de esta visita del mandatario francés que todavía no termina? Muy buenas noches, Santiago. Todavía no, la verdad es que el presidente francés aquí ha sido muy querido, ha estado paseando por las calles de New Orleans que estáis viendo detrás de mí, se ha dado un baño de masas, porque aquí, como decías, hay muchos expatriados franceses que querían salir a saludar al presidente Emmanuel Macron. Lo hemos visto también bailar delante de las cámaras, hemos oído ese grito de ¡Viva Francia! Y ha estado paseando con la alcaldesa de esta ciudad y con el vicegobernador y han llegado hasta aquí, a este edificio que estáis viendo detrás de mí, que es la colección histórica de New Orleans. Aquí ha tenido un encuentro con el gobernador de Luisiana y él y la ministra francesa para Europa y Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, han firmado un memorando en presencia del presidente francés por el cual van a crear un puesto dentro del grupo de trabajo para la lucha contra el cambio climático. Crearán un puesto para un experto francés en transición energética. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo que Luisiana sea este telón de fondo para hablar sobre cambio climático y sobre este tipo de energías renovables, porque es uno de los estados más castigados por el cambio climático. Aquí el nivel del agua va subiendo cada vez más y amenaza la costa. Además, también en esas conversaciones que han tenido se ha hablado también del gas natural licuado. No olvidemos que en un momento en el que, debido a la invasión por parte de Rusia en Ucrania, muchas naciones europeas están buscando diferentes fuentes y esta podría ser una de ellas. Una amplia agenda, Mamen, que todavía resta algunos puntos por finalizar de lo que resta de este día apretado allí en Luisiana. ¿Qué más le falta por hacer al presidente allí? Tremendamente apretado, Santiago. Ahora mismo está a punto de ofrecer un discurso en el Museo de Arte de New Orleans. Se espera que empiece en pocos minutos y para reafirmar la cultura francesa y su compromiso, el compromiso de Francia con promocionar aquí la cultura francesa. Además, también está previsto que apruebe un fondo para invertir en la enseñanza en escuelas estadounidenses, para que se enseñe el francés en las escuelas estadounidenses. Para que os hagáis una idea, aquí en este estado hay más de 32 programas de inmersión del lenguaje francés y más de 150 maestros procedentes de Francia. Como decías, va a ser una agenda de lo más apretada. Luego se espera que el presidente francés pasee por el centro de esta ciudad y disfrute de la mayor atracción turística que hay aquí en New Orleans, que es, no sé si lo podéis escuchar, precisamente la música en directo y sobre todo el jazz.
Mamen, muchas gracias por este reporte desde Nueva Orleans. Gracias por esos detalles a lo largo de la jornada y a disfrutar un poquito, aunque sea del jazz, ahora que ya está finalizando el día. Muchas gracias por este reporte. Vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora de la Unión Europea, que acordó fijar un tope al precio del petróleo ruso. Los integrantes del bloque comunitario acordaron un límite de $60 por barril como parte de las represalias contra Moscú que fueron acordadas junto al G7 debido a la invasión rusa al territorio de Ucrania. Rusia ya había reaccionado ante esta posibilidad y aseguró que prohibiría la venta de petróleo a los países que apliquen este tope de precio a la energía. Previamente conversamos con Esther Herrera, nuestra corresponsal de France 24 en la ciudad de Bruselas, sede de la Unión Europea, y nos dio más detalles. Han sido varios días de negociaciones a contrarreloj, pero finalmente los países europeos han acordado poner un tope máximo al precio del petróleo ruso, tal y como se había acordado hace unos meses en el seno del G7. En concreto, se pone un techo máximo de $60 por barril. Aún así, hay que tener en cuenta este nuevo acuerdo no afecta en absoluto a los países de la Unión Europea, porque hay que tener en cuenta que a partir de este lunes 5 de diciembre ningún país europeo podrá importar ni petróleo ni sus derivados provenientes de Rusia, así que a la práctica esto sobre todo lo que afecta es a las navieras europeas, que no podrán transportar de ninguna manera petróleo a ningún lugar del mundo que se haya pagado por encima de estos $60. El objetivo es asfixiar aún más a la economía rusa, porque depende en gran medida de la exportación de petróleo, para que así otros países del mundo se vean obligados también a pagar estos $60 y reducir así los ingresos de Rusia. Aún así, esto evidentemente también tiene un impacto en las navieras europeas, que tienen una importante cuota de mercado, sobre todo las griegas y chipriotas. Aún así, fuentes diplomáticas aseguran que este es un buen acuerdo y que creen que varios países del mundo se van a poder sumar a esta nueva medida, porque el precio del barril va a seguir subiendo. Se espera que este nuevo acuerdo pueda entrar en vigor en los próximos días, muy probablemente antes de que acabe el fin de semana. Hablamos ahora de las autoridades ucranianas que están investigando las actividades en la guerra de Ucrania de la Iglesia Ortodoxa Rusa, institución muy cercana al gobierno del presidente de Rusia, Vladimir Putin, una cercanía que los patriarcas religiosos no han negado. Kiev rompió formalmente sus lazos con la Iglesia Ortodoxa Rusa desde el pasado mes de mayo y creó su propia división de esta iglesia a nivel local. Los cristianos ortodoxos constituyen la mayoría de los 43 millones de ciudadanos que viven en Ucrania. Medidas drásticas contra las organizaciones religiosas vinculadas a Rusia. Un anuncio hecho por el presidente Volodymyr Zelensky en su discurso nocturno. El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ha dado instrucciones al Gobierno para que proponga al Parlamento un proyecto de ley sobre la prohibición de las actividades en Ucrania de las organizaciones religiosas afiliadas a los centros de influencia de la Federación Rusa. Zelensky también investigará si el ala de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, apoyada por Rusia, conocida como el Patriarcado de Moscú, tenía derecho a operar en uno de los lugares más sagrados de Ucrania, el complejo de Pecherslavra, en Kiev, un lugar que fue asaltado la semana pasada por las fuerzas ucranianas, en un intento de contrarrestar lo que se considera actividades subversivas de los servicios especiales rusos. El líder de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca Kirill, ha expresado su apoyo a Putin y a la guerra. Hoy Donbass es la primera línea de defensa en el mundo ruso. El mundo ruso no es solo Rusia, sino que está en todos los lugares en los que vive la gente que ha sido educada en las tradiciones de la ortodoxia y en las tradiciones de la moral rusa. Un hecho que ha provocado divisiones. En mayo, una parte de la Iglesia Ortodoxa ucraniana rompió sus lazos con Rusia debido a la invasión. Pasamos ahora a América Latina, vamos hasta Bolivia. El gobierno fijó la ley que establece la fecha para realizar el censo de población y vivienda en ese país, que será realizado entonces en marzo del 2024, a pesar de las protestas ciudadanas que reclamaban su realización en el año 2023. Sin embargo, la medida sigue causando polémica, particularmente en el departamento de Santa Cruz, que es el motor económico del país y también bastión opositor, donde se registraron protestas y huelgas durante
durante más de un mes que dejaron al menos 4 personas fallecidas y cientos de heridos. Santa Cruz pide actualizar su representación legislativa y también la cantidad de fondos estatales que recibe del gobierno central boliviano. Por eso necesitaba realizar este censo en el 2023. Los opositores cruceños argumentan que el gobierno central buscaba retrasar la fecha del censo para evitar darle más recursos económicos. La ley que se aprobó en las cámaras de diputados y senadores no es una ley de la derecha. Es una ley propuesta por nuestros diputados del MAS y PSP que no vulnera competencias del nivel central del Estado. Con algunos asambleístas del MAS y PSP, diputados y senadores, hemos tenido una mirada distinta sobre la naturaleza de un conflicto y la forma de resolverlo. Pero eso no significa que seamos enemigos ni que tengamos horizontes políticos distintos. Y Brasil sigue haciendo frente a intensas lluvias que han afectado varios estados del país, que han dejado casas y vías sumergidas. Unas 800 personas tuvieron que abandonar sus hogares en el estado de Santa Catarina. Allí las autoridades en el sur del país declararon el estado de emergencia por estas fuertes lluvias que ustedes ven en las imágenes. En esa región al menos 2 personas han perdido la vida. También un bombero que estaba participando en una operación de rescate fue arrastrado por las fuerzas de la corriente. En el vecino estado de Paraná, los equipos de rescate continúan trabajando también en la búsqueda de decenas de desaparecidos que dejó un deslizamiento de tierra que afectó una carretera federal. Y en otros temas, la Organización Mundial de la Salud manifestó su satisfacción tras asegurar que China ahora comienza a relajar sus restricciones contra el COVID-19 a raíz de las protestas en todo el país por la respuesta pandémica y esa línea dura que ha dado Beijing. Pero aunque la OMS resaltó la situación en el país asiático, alertó que la relajación de las medidas en el mundo podría llevar a apariciones de nuevas variantes mucho más agresivas. Escuchemos al director de emergencias de esta organización, Michael Ryan. Nos complace saber que las autoridades chinas están ajustando sus estrategias actuales y realmente tratando de calibrar ahora las medidas de control que necesitan para este virus en sus vidas, en los medios de subsistencia y los derechos humanos de las personas en las comunidades que han, como todo el mundo, sufrido. Todos hemos tenido que lidiar con restricciones de movimiento, todos hemos tenido que lidiar con cambios en nuestras vidas. Y miren esta historia, en Estados Unidos el rapero Kanye West está siendo señalado tras unos comentarios neonazis y antisemitas que ha hecho que le bloqueen su cuenta de Twitter por segunda vez debido a la gran influencia como uno de los músicos más escuchados en el mundo. Alba Santana nos cuenta más en su informe. Una vez más, la polémica recae sobre la figura del rapero y diseñador Kanye West, en esta ocasión por estos comentarios de corte neonazi. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. Algo que además de violentar a la comunidad judía y ganarle un aluvión de críticas, ha vetado al conocido como Ye de Twitter, solo 2 meses después de que le devolvieran la cuenta, ya que ni siquiera el propietario y multimillonario Elon Musk, firme defensor de lo que denomina libertad de expresión, ha podido ignorar. Esto está bien. Esto no está bien. Lo hice lo mejor que pude. A pesar de eso, volvió a violar nuestra norma contra la incitación de violencia. La cuenta será suspendida. Esta no es la primera vez que el famoso artista se ve envuelto en uno de estos escándalos, tanto por sus comentarios antisemitas en el pasado, motivo por el que le habían bloqueado la cuenta, como por arremeter contra otras celebridades e incluso víctimas de violencia. Fue el caso de George Floyd, el hombre afroamericano que murió luego que un policía sostuviera su rodilla sobre su cuello durante casi 9 minutos. Y sobre el que Ye sugirió que podría haber muerto por el uso del fentanilo. Declaraciones que le han puesto en el centro de las críticas y le han hecho perder contratos multimillonarios como el de Adidas o Balenciaga. Ya no tengo manager porque no puedo ser manejado. Algo que algunos han abordado con humor desde las redes. En la cabeza de Kanye West, él es así. Soy un hombre blanco de 35 años de edad. Pero que genera mucha preocupación por los valores que promociona el músico, uno de los más escuchados del mundo.
En un día como hoy, pero hace 30 años, fue enviado el primer mensaje corto de texto de la historia, el cual tenía como contenido precisamente un saludo de Navidad. Sin embargo, su uso ha disminuido a partir de la creación de las aplicaciones de mensajes instantáneos. Pese a esto, el SMS se rehúsa a desaparecer y las compañías de servicio telefónico le encuentran cada vez más formas de aplicación, como por ejemplo, fines publicitarios. Es todo en las noticias, siga con nosotros.